Bueno, vamos al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Habíamos estado el pasado martes llegando al final del capítulo 3. En el capítulo 3 tuvimos un acontecimiento especial. Pedro y Juan van al templo, se encuentran con un cojo en la puerta de la Hermosa y allí se produce un milagro. Ese cojo vuelve a andar. Era un cojo de nacimiento, nació así, nunca había andado y fíjate qué regalo le dio el Señor. Se puso tan contento, saltaba, alababa a Dios. A eso se arremolina un montón de gente con el alboroto. De pronto la gente le reconoce, este es el cojo que está siempre ahí pidiendo limosna y en eso que Pedro entonces aprovecha y predica el Evangelio. Y vemos pues la reacción de la gente. Hasta ahí vimos la semana pasada. Hoy vamos a retomar en ese punto, comenzando el capítulo 4. Pero primero vamos a hacer una oración para pedir al Señor que nos dirija. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre. Algunos hermanos estamos aquí, nos podemos ver unos a otros. Hay otros que no pueden venir y por no poder estar, por la distancia, trabajo, circunstancias, se pueden conectar también en este directo de Facebook y te damos gracias por estos medios que podemos utilizar para acercarnos cuando es imposible que nos veamos personalmente. Por eso, gracias por cada uno de mis hermanos que han escogido compartir este tiempo así juntos alrededor de tu palabra. Y te pedimos que nos dirijas, que todo lo que hagamos y digamos venga de ti, que el Espíritu Santo tome el control. Necesitamos tener nuestro oído sensible a tu voz para recibir, Señor, lo que tú nos quieras decir a cada uno. Estamos atentos y para nada queremos que nuestro corazón se endurezca al escuchar tu voz. Háblanos, estamos preparados para recibir lo que el Espíritu Santo nos tenga que decir. Y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. No me he traído la tablet, entonces no veo a los hermanos que están conectados. Si hubiese alguna pregunta o algo, y alguien de los que estáis aquí, Belén y eso, que siguen el chat en directo, los hermanos que escriben, los que estáis aquí, si tenéis una pregunta, podéis preguntar. Los que están en internet, pues podrían escribir un mensaje y entonces me lo comunicáis los que estáis aquí. Y si es algo que podemos responder, respondemos. Hechos 4. Vamos a leer los 4 primeros versículos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Seguimos con todas las secuelas de la curación del cojo. Imagínate todo lo que está dando de sí un milagro. A veces nos podemos preguntar, ¿y qué propósito tiene Dios al hacer un milagro? Cada milagro en sí mismo puede tener un propósito especial. A veces Dios obra así milagrosamente en nuestras vidas, otras veces no. Pero en cualquier caso, responda lo que Dios responda, siempre hay un propósito. Y Dios que conoce los corazones y Dios que sabe dónde nos encontramos y cómo recibiríamos el milagro y la reacción que había alrededor, etcétera, pues Dios actúa soberanamente porque Él es el Rey, Él es el que conoce todo, Él es el Señor. Nosotros aceptamos todo lo que viene de Él. Entonces esta curación todavía va trayendo cola, aún van sucediendo cosas. Y lo que vemos aquí es que, bueno, por un lado, primero es que a raíz del milagro se predica el Evangelio y dice que creyeron como unos 5.000 varones, menciona ahí. No sabemos a ciencia cierta si en este caso el decir 5.000 varones estarían incluidas las mujeres,
porque la palabra en el griego nos podría llevar a como cuando nosotros en el castellano decimos el hombre y nos referimos al género humano, aunque utilizamos la palabra cuando decimos porque el hombre sobre el mundo y tal. Entonces la Biblia dice en Génesis que creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Pero no está claro, o sea que podrían ser unos 5.000 varones, incluyendo mujeres, o podrían ser unos 5.000 varones sin incluir mujeres, o sea que podrían ser muchos más los que habían creído. También no terminamos de ver la escena, porque el espacio donde esto está ocurriendo, no sé si tenéis familiaridad con imaginar el templo, la ubicación de todo, pero el milagro se produce en la Puerta de la Hermosa. El templo está rodeado por al menos 9 puertas. El templo es un edificio central, pero hay una gran explanada a su alrededor que puede llegar a tener hasta 400 metros de largo. O sea, es una explanada grandísima y hay todo un recinto que rodea el templo. Y todo después, más a la parte interior, está rodeado el templo por atrios, o sea, lo que serían una especie de patios. Entonces, la Puerta de la Hermosa comunicaba con el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles era el más grande y más abarrotado de gente siempre. Era el lugar donde se ponían las mesas de los cambistas, donde se ponían los vendedores de los animales, de todo lo que se iba a ofrendar en el templo. Entonces, este atrio de los gentiles, como dice el nombre, era un atrio donde se permitía la entrada a cualquier persona de cualquier nacionalidad, porque el templo era un lugar sagrado y ahí solamente podían entrar los judíos, solamente el pueblo de Dios. Si entraba un gentil, contaminaba. Entonces, el atrio de los gentiles era un espacio más exterior y ahí se permitía que pudiesen estar también gentiles y de otras nacionalidades. Incluso en ese lugar, algunos sacerdotes o maestros solían salir y accedían a que la gente les hiciese preguntas y ellos les enseñaban las Escrituras. Este atrio de los gentiles estaba al lado del atrio de las mujeres, porque como ya también sabréis, las mujeres iban por un lado y los hombres por otro. O sea, las mujeres tenían menos derechos que los hombres. Era una sociedad bastante machista. Dios no es machista, ni la Biblia, pero la sociedad judía, como otras culturas, pues adquirieron este principio. Entonces el atrio de los gentiles estaba cerca del atrio de las mujeres, a continuación vendría el atrio de los judíos y después vendría el atrio de los sacerdotes. O sea, cada uno de estos atrios sucesivos tenía un mayor grado de santidad. El menos santo era el de los gentiles, después las mujeres, después los judíos, después los sacerdotes. Y había junto al atrio de los gentiles, en una de las esquinas, se abrían 2 pórticos. Uno era el pórtico real, estaban en un ángulo recto, uno era el pórtico real y el otro era el pórtico de Salomón. Y la escena de lo que estamos viendo en la predicación de Pedro, como leímos el otro día, sucedía en el pórtico de Salomón. Entonces, como esto está muy cerca del atrio de los gentiles, del atrio de las mujeres, ahí se creó un gran tumulto, había una gran multitud de gente y en esa explanada grande que había, pues ahí se pudo escuchar la predicación de lo que él estaba enseñando y bueno, pues 5.000 hombres se convirtieron ese día. Tremendo, ¿no? Una bendición impresionante. El templo en este momento, pues tú sabes que el primer templo lo edifica Salomón, Babilonia lo destruye, en los tiempos de Esdras se reconstruye Jerusalén y el templo, Nehemías y Esdras, pero en ese momento no tienen muchos recursos, no hay demasiados medios y el templo que se levanta es un templo pequeño. Pero después Herodes, el grande, va a remodelar el templo
Unos 20 años, 20 y pico años antes del nacimiento de Jesús, Herodes remodela todo el templo y construye un templo grandioso, imponente, como os estoy describiendo, con esa explanada estaba toda embaldosada con mármoles de diferentes colores, el templo era todo esplendoroso, lleno de oro, lleno de riquezas, todo, era algo espectacular, ¿no? Entonces en esa explanada pues me imagino a Pedro hablándoles de Jesucristo, lo que vimos la semana pasada. A este a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha levantado de los muertos. Este que murió por vosotros es el Mesías. Pero estaba todo previsto, la Escritura decía que iba a ocurrir, lo podéis comprobar que todo estaba anunciado, nada ocurrió por sorpresa. Pero junto con el crecimiento y la predicación del Evangelio, también crece la oposición y Satanás también se pone en marcha, siempre ocurre. Es algo que siempre ocurrió y que siempre sigue ocurriendo. Porque como la palabra de Dios nos dice, tenemos un enemigo, tenemos una lucha que no es contra carne y sangre. Detrás de esta detención que ellos van a sufrir ahora, no solamente hay hombres, no, está Satanás sin duda. Porque cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos, a Satanás le molesta mucho. Y él también se va a poner en marcha. En las guerras ocurre eso. Y nosotros estamos en una guerra. Entonces se presentan en escena, como nos dice ahí, los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Se presenta ahí una comitiva, vienen a interceptar a Pedro y a Juan, ellos están predicando, me imagino la gente que han creído, empiezan a hablar con ellos, hay gente que tiene preguntas. Se crea realmente ahí una escena pues de regocijo, ¿no? Hay alegría, hay personas creyendo, están entendiendo la palabra del Señor y están creyendo. Tenemos por ahí los sacerdotes, que como sabemos pues son los que tienen que administrar las cosas de Dios para el pueblo, son los que se ocupan de todo lo que tiene que ver en el templo, los sacrificios, las ofrendas, ministran en lo espiritual. Por otra parte dice que vino el jefe de la policía del templo, se le conocía por el nombre de El Sagán, y era el brazo derecho, por así decirlo, del sumo sacerdote. O sea, el sumo sacerdote es la máxima autoridad en el templo, es el jefe. Y el Sagán, aquí se dice el jefe de la policía, era su brazo derecho. O sea, era quien siempre velaba por el orden, cualquier revuelta, cualquier problema, cualquier cosa, el jefe de la policía del templo pues intervenía con los soldados del templo y ponían orden. Aunque ellos, recuerda que están bajo la autoridad de Roma, Roma les da la libertad de operar según sus costumbres y sus propias leyes. Y en el templo ellos tienen autoridad para detener a quien quieran. La única cosa que no tenían autoridad ellos era como en el caso de Jesús, le acusan y lo quieren matar y ellos no tienen autoridad para sentenciar a muerte a Jesús por los delitos que se le atribuían, por eso tuvieron que recurrir a Poncio Pilato, a la autoridad romana. Pero dentro del templo también podrían sentenciar a una persona a muerte. Yo antes os decía, un gentil no podía entrar al lugar santo, por ejemplo. Si un gentil entraba al lugar santo, lo podían arrestar y lo podían sentenciar a muerte. Y tenían autoridad para eso. Roma les permitía dentro de sus recintos sagrados y eso se les permitía todo esto. Por otra parte dice que estaban los saduceos. ¿Y quiénes eran los saduceos? Bueno, ya tuvieron algún encuentro con Jesús, todos estos personajes. Los saduceos eran la clase aristocrática, o sea, los adinerados, los que tenían la pasta, tenían dinero, tenían el poder. De hecho, tenían una gran influencia y control sobre el templo, porque las riquezas que había ahí eran suyas, les pertenecían a ellos. Y donde hay dinero, hay poder. El que tiene dinero manda. Y ahí estaban, por eso vienen ahí los saduceos. Y no dirías, ¿y estos que pintaban ahí?
¿Por qué no vinieron los fariseos que siempre estaban? Porque aquí los saduceos se sienten atacados directamente. Por un lado, porque cualquier tumulto, revuelta que puedan crear ahí les afecta, porque a ellos no les interesa ponerse a malas con Roma. Los saduceos disfrutan de su estatus de poder económico porque Roma les permite. Están amigos con Roma. Entonces, cualquier revuelta, cualquier cosa que pudiese afectar su buena posición de vivir una vida cómoda y placentera, pues rápidamente ellos intervenían. Pero por otra parte es porque se está predicando la resurrección de los muertos. Se está hablando de que Cristo resucitó. Y ellos no creían en la resurrección de los muertos, los saduceos. Aparece en diferentes partes de la Escritura. Os puedo dejar un ejemplo. En Hechos 23, versículo 8, dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Dentro de estas sectas judías, nota que había grandes diferencias entre ellos. Los fariseos sí que creían en la resurrección y en los ángeles de los cielos y todo esto. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Dices, ¿y qué clase de fe es esa? ¿Qué religión es esa, no? Una religión que se limita a lo que tienes en este mundo. Ah, claro, ahora entiendo, claro. Eran ricos, eran poderosos. Tenían más dinero del que te puedas imaginar. Esa es la religión de los ricos, no hay resurrección. Comamos y vivamos porque mañana moriremos. Por eso aquel rico al que Jesús le dijo: vende todo lo que tienes, ven y sígueme, se fue con sus riquezas, porque tal como Jesús dijo, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No son malas las riquezas, lo malo es donde pones tu corazón. Y los saduceos tenían su corazón en las riquezas, de ahí que es más fácil predicar que no hay resurrección. Cuando nos metemos en lo que hay más allá de la muerte y si hay resurrección y todo, se nos complica la cosa. Porque entonces ya no tengo que vivir pensando en lo que tengo aquí, tengo que vivir pensando en lo que habrá. Y a uno de estos ricos no les interesaba. Preferían hacerlo a su manera y vivir creyendo lo que ellos querían creer. Que esa es la historia del hombre, adaptar la religión a su propia conveniencia. Y dentro de las iglesias y los evangélicos también pasa. Hay muchos que adaptan la escritura a su propia conveniencia. Yo lo entiendo así, a mí me parece que tiene que ser así. Y muchos pastores y predicadores predican a gusto del consumidor. Se adaptan. Según el auditorio, según la iglesia, me adapto a ellos. Porque enfrentarse les va a traer problemas como les va a pasar a Pedro y a Juan. Por predicar el evangelio van a tener problemas y van a tener que decidir, ¿qué hacemos? ¿Predicamos el evangelio? Estos se movieron rápido. Ahí se crea todo el alboroto, el cojo que sanó, la gente que acude. O sea, si creyeron 5.000, imagínate cuánta gente había alrededor del templo ese día. Y esto era frecuente, esto era muy común. Ya os he explicado que esa explanada era tremenda, era grandísima. ¿Te imaginas una explanada de 400 metros de largo? Vaya plaza, ¿no? Ahí cabe mucha gente. Bueno, pues estaba lleno de gente y además ahí estaba el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres. Había un montón de gente y muchos se acercan a escuchar a ver qué ha pasado con el milagro. Pedro predica, creen, pero la voz corre rápidamente. En esas plazas, en esos lugares siempre había sacerdotes, siempre había guardias del templo, siempre había saduceos, fariseos. Así que rápidamente, bueno, no perdieron el tiempo. Se movieron muy rápido, se movilizaron muy rápido. Avisaron a los sacerdotes, avisaron al jefe de la guardia del templo, de la policía del templo, y rápidamente viene la comitiva a ver qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando. Versículo 5. Seguimos en el capítulo 4. Bueno, habíamos leído que los echaron a la cárcel hasta el día siguiente porque era tarde. O sea, lo que va a ocurrir ahora es que van a reunir al Sanedrín para tratar este problema. Van a interrogar a Pedro y Juan, les van a amenazar
y para eso necesitan al Sanedrín, que es la máxima autoridad judía, es el Tribunal Supremo de los judíos. El Sanedrín está formado por 71 miembros, el sumo sacerdote y 70 miembros. El sumo sacerdote es el presidente. Después, en el Sanedrín hay sacerdotes, hay saduceos. De hecho, muchos sacerdotes son saduceos, porque tienen el poder. Si tienes el dinero, te colocas donde tú quieres. O sea, no eran sacerdotes por ser espirituales, eran sacerdotes porque tenían dinero. En la historia de la Iglesia eso ha pasado muchas veces. En los tiempos oscuros de la Iglesia, el papado tenía precio, se podía comprar. Había familias adineradas que pagaban dinero para que el hijo de la familia o quien fuese, pues se convirtiese en papa. Así estuvo la historia de los papas, que estuvo lleno de todo tipo de personajes que es una historia negra como no te puedes imaginar. Entonces, simplemente las posiciones de la Iglesia se compran con dinero. Y los saduceos formaban parte del Sanedrín, o sea, de la máxima autoridad judía, porque tenían dinero. También había escribas, también había fariseos y también había ancianos, que eran los hombres respetados de la sociedad judía. Y también había familiares de los sumos sacerdotes. O sea, estaban los ex sumos sacerdotes, también estaban ahí en el Sanedrín, y algunos familiares muy cercanos también podía ser que apareciesen por ahí. O sea, era todo un círculo vicioso, era un círculo de intereses, no era una elección democrática. Digo los ex sumos sacerdotes, en este momento, porque eso no era normal. En el antiguo Israel, un sumo sacerdote era sumo sacerdote y no dejaba de serlo, a no ser que pasase algo y Dios los desechase. Pero cuando Dios escogía al sumo sacerdote, era para siempre. Lo que pasa es que cuando Roma llega, Roma ya sabéis que influye en la autoridad de los judíos. Ahí tenemos a Herodes, que es el rey de los judíos, pero es un rey que Roma ha puesto ahí como una figura. El pueblo ni siquiera le reconoce como rey. Y dentro de las clases espirituales que gobiernan, pues Roma también afecta en algo, interviene, aunque, como antes dije, respetan la administración de la propia forma en la que ellos en el templo y la cultura y la religión y todo. Pero, por ejemplo, cuando llega a Roma, es Anás el sumo sacerdote. Pero parece que pasó algo y exigieron que Anás dimitiese y pusieron en su lugar como sumo sacerdote a Caifás, que era el yerno de Anás. Y ahora tenemos a un sumo sacerdote, Caifás, pero tenemos a Anás, que también está por ahí, y también actúa e interviene, porque el pueblo sigue reconociéndole como un sumo sacerdote. Es como tener dos sumos sacerdotes ahí en ese momento. En el juicio a Jesús, ahí está Anás y está Caifás interviniendo, si os recordáis de haberlo leído. Por ejemplo, en un pasaje, cuando están juzgando a Jesús, en Juan capítulo 11, cuando están juzgando a Jesús, Caifás tiene hace una declaración. Vamos a leerlo. Juan 11, versículo 49 al 51. Juan 11, 49 al 51. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, nota que dice aquel año, porque esto no era lo normal. De hecho, según las notas históricas, entre el año 37 a.C. y el 67 después de Cristo, cuando Roma ya está gobernando en las tierras bíblicas, hubo mínimo 28 sumos sacerdotes. Y esto pues no era normal, no era una cosa que debiese ocurrir, ¿no? Entonces dice que cuando
cuando Caifás era sumo sacerdote, aquel año, dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Interesante, ¿no? Caifás era sumo sacerdote, pero no era un hombre sensible a la voz de Dios, no buscaba la verdad. No era un hombre que tratase de llevar al pueblo a una comunión con Dios real, a escuchar la voz de Dios. Señor, ¿qué quieres? Era un hombre religioso, simplemente se ceñía a los rituales que la religión ellos habían adoptado y es lo que hacían. Pero a veces Dios usa hasta el propio Satanás para un propósito que él tenga, que Dios tenga. Lo usó para bendecir a Job, lo usó para que Pablo fuera bendecido. Pablo dice, el aguijón en su carne, dice, un mensajero de Satanás que me abofetee. Y a veces usó a hombres, algunos sin ser realmente auténticos o sinceros, pero Dios los usó. Bueno, usó hasta una mula, ¿no?, que habló, la mula de Balaam, la usó para tratar con el profeta. O sea, Dios puede usar a quien quiera y como quiera. Y en este caso, dice el texto que, claro, el argumento de Caifás, él no está pensando en el significado de lo que ha dicho. Ellos están tratando sobre Jesús y están decidiendo, este tiene que morir. Jesús no puede seguir vivo. Era una molestia. Jesús era un tremendo inconveniente para ellos. Los exponía en su falsedad. Jesús hablaba la verdad y cuando hablas la verdad, la mentira queda expuesta. Y a mucha gente no le gusta escuchar la verdad por ese motivo, porque entonces ellos quedan en evidencia. Cuando la palabra de Dios habla, aquellos que se sienten incómodos realmente tienen un problema. Mira, a veces cuando la palabra de Dios me habla, hay cosas que me duelen, pero no porque te sientas agredido por la palabra, sino porque la palabra te muestra dónde estás fallando y a tu carne le duele. Pero si eres hijo, no te rebelas contra la palabra. Te duele, pero la recibes. Y dices, sí, Señor, es verdad. Eso tiene que cambiar en mi vida. Ay, sí, Señor, vaya. No me gusta escuchar eso, pero es la verdad. No. Ante la verdad, el Hijo de Dios jamás se va a rebelar, no se va a enfrentar a lo que la palabra de Dios dice. Por eso cuando hay gente que escucha la palabra y se sienten incómodos, molestos, a veces, ahora no está pasando, pero a veces cuando uno predica desde aquí arriba se percibe todo. Desde aquí tú estás hablando y estás viendo si la gente está recibiendo o no. O sea, desde aquí se nota cuando las personas reciben. Notas cuando uno simplemente está ahí esperando a ver cuando terminamos que me quiero ir. Eso se nota. Cuando uno desconecta, se nota. Hay gente que se sienta en la silla y cuando el predicador empieza a predicar, se desconecta. ¿Y en qué se nota? Hay todo un lenguaje corporal de gestos, de expresiones, de movimientos. Cuando alguien está incómodo escuchando la palabra, se nota también. Está en la silla y la persona no se da cuenta, pero tú sí que lo percibes. No está cómodo, se mueve constantemente, cambia de posición, su expresión de la cara, sus ojos, todos sus gestos. Sí. No, pero no estoy hablando de ti. Não, eu sei, mas eu digo assim, eu vejo por mim que eu fico, que vai que eu não me levanto. Precisamente tú eres una de las personas que yo veo siempre que recibe la palabra. Claro,
Pero está bien que lo matices porque alguien no piense también que, ay, el pastor se va a pensar que porque me duele la espalda, estaba para los de internet que igual no lo escucharon bien, porque me duele la espalda, pues a veces me tengo que mover, tengo que poner el brazo así, tengo que... Eso también se nota cuando uno está por malestar físico. Yo el martes pasado, por la mañana, que fue cuando me quedé enganchado ahí de la espalda, lo primero que pensé al quedarme enganchado, porque me quedé que no me podía mover, me quedé así que ni me podía mover, lo primero que pensé, ay Señor, me tendrás que dar fuerzas para que pueda dar el estudio esta tarde. Y cuando vine, pues seguramente se me notaba, digo, porque yo no me veía, ¿no? Pero caminas así, encorvado, y vas despacito, y cojeabas un poco de la pierna derecha. Entonces eso se nota. Cuando hay gente que físicamente no están bien, se nota. Pero yo estoy hablando espiritualmente. El gesto, la expresión, la mirada, la postura, todo eso se nota cuando uno no está recibiendo la palabra. Precisamente algunos sois de testimonio, porque teniendo justificación para muchas veces decir no voy porque físicamente no me encuentro bien, os esforzáis y venís. Y cuando un día dice un hermano, pastor, discúlpeme que hoy no puedo ir porque realmente no me encuentro físicamente muy bien, no hay ni un solo reproche, al contrario, voy a orar por ti, porque siempre esas personas son un testimonio. Entonces, aquí bueno, pues ahí está el sumo sacerdote y estos líderes religiosos que van a la suya. Para nada son sensibles a la voz de Dios. Y Caifás no era consciente de lo que estaba diciendo. Nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Él está hablando políticamente, según los intereses suyos. Están conspirando para matar a Jesús. Pero de pronto, dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino porque como era el sumo sacerdote, estaba profetizando. Nabucodonosor no tenía temor de Dios, no creía en Dios, no adoraba a Dios, y en cambio Dios le dio una revelación impresionante, increíble, que hasta el día de hoy la estamos estudiando, porque todavía estamos mirando a lo que falta por cumplir de aquella profecía. Dios usa a los hombres como Él quiere. Y como Nabucodonosor era el rey, pues fue a él a quien Dios le dio la revelación. Se la podía haber dado a Daniel y punto. Pero no hubiese tenido la misma trascendencia. No hubiese tenido la misma difusión. No habría llegado a cumplir el propósito de que se conociese esa profecía. Cuando Nabucodonosor tiene el sueño y Daniel le revela y le explica lo que es, y después ese sueño se cumple al pie de la letra, bueno, pues el mundo se sorprende. A día de hoy todavía la gente se sorprende y algunos escépticos dicen, no, pero Daniel no pudo escribir eso en la fecha que nos dicen. Debió escribirlo después, cuando ya habían pasado los imperios. Porque les cuesta aceptar que alguien pueda conocer siglos antes las cosas que van a ocurrir con tanto detalle. Una cosa es escuchar profecías del Nostradamus y de Julio Verne y de no sé quién, que imaginaron cosas, las escribieron, y puedes encontrar relación, parecido, similitud con algo que ocurra después. Y otra cosa totalmente distinta es la profecía bíblica, que te da los detalles, te da los nombres, te da las señales, te dice características, te lo marca en orden, cómo ocurrirá y cuándo ocurrirá. ¿Quién puede hacer eso? Bueno, Dios, porque Dios tiene en su mano el poder hacer esas cosas, tiene el poder en su mano. Vamos a leer, volvemos allí en Hechos 4 y vamos a leer del versículo 5 hasta el 12, que es lo que estamos comentando ahora. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás. ¿Notas que menciona dos sumos sacerdotes? Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y un tal Juan y un tal Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Bueno, ahí tienes lo que yo antes os comentaba. El Sanedrín, 70 miembros más el sumo sacerdote. El oficial es Caifás, solo que Anás, aunque es destituido por Roma, el pueblo le sigue reconociendo como sumo sacerdote.
No lo hicieron el día antes porque era tarde y no daba tiempo a reunir a todo el Sanedrín. No era urgente. El día que prendieron a Jesús sí era urgente. Y reunieron al Sanedrín, pero solo a los íntimos del sumo sacerdote y sus secuaces, porque el juicio que se hizo contra Jesús estuvo amañado totalmente. Algunos al día siguiente, al saber lo que estaba ocurriendo, dijeron: ¿y cómo no se nos avisó que se estaba juzgando esto? Aquellos que podían haber tenido voces en contra de crucificar a Cristo, no se les anunció. Esa mala actitud a veces pasa, aún en las iglesias, que ves a gente con doble cara, escondidas, actuando entre las sombras. Nunca eso es de Dios, jamás. Dios todo lo que lo hace a la luz del día. La verdad siempre reluce, no se oculta. Aquella vez corría prisa, organizaron el juicio, se hizo por la noche, de madrugada, todo se movilizó porque había que sentenciar a Jesús y al día siguiente tenía que ser crucificado. Ahora solo es Pedro y Juan, ahora no hay tanta prisa. Que vayan a la cárcel un día, mañana hablamos con ellos a ver. Ahora ya está todo el Sanedrín reunidos y dice: y poniéndoles en medio, versículo 7 estoy leyendo, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esa es la pregunta. ¿Con qué autoridad hacéis estas cosas? ¿Te suena esa pregunta? ¿La has leído alguna otra vez por ahí por el Nuevo Testamento? Se lo preguntaron a Jesús también. Está en los evangelios, en varios evangelios. Vamos a leer uno, el de Mateo. Mateo 21, 23. Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Esa era la pregunta que siempre querían saber estos. Ahora le hacen la misma pregunta a Pedro y a Juan: ¿con qué autoridad hacéis estas cosas? Mira, el discurso de Pedro realmente fue un discurso muy valiente. Pedro, cuando predicó, después de que el cojo es sanado, lo que estudiamos el otro día, su predicación fue una predicación valiente, pero muy valiente, porque él sabía dónde estaba y sabía quiénes estaban escuchando lo que él estaba diciendo, pero no se cortó en nada, no frenó ni una palabra de lo que tenía que decir. Dijo la verdad. Y cuando se predica la verdad, siempre hay consecuencias, para bien y para mal. Para bien, ya lo hemos dicho, 5.000 hombres creyeron. Para mal en su carne, claro, porque han pasado un día entero en la cárcel, ahora están siendo interrogados y habrá más consecuencias. Pero eso fue una gran prueba de valor para Pedro. Pedro y Juan, pero Pedro es el que habla, el que predica. Juan está ahí, pero no le vemos hablar, el protagonismo lo lleva Pedro. Y yo, que conozco a Pedro, por lo que las Escrituras nos dicen, realmente me pregunto: ¿y qué le ha pasado a este hombre? Porque no hace tanto tiempo, estamos hablando de unos pocos meses atrás, que fue una mujer en un grupo reducido de personas, alrededor de una hoguera, que una mujer se dirige a Pedro y le dice: oye, ¿tú no eres uno de los seguidores de Jesús? Y Pedro, lleno de miedo, dice: no sé de qué me hablas, no sé qué dices. Y la mujer sigue observándolo y una segunda vez le dice: no, sí, tú eres uno de los que siguen a Jesús. Estoy segura de haberte visto con él. Y Pedro por segunda vez insiste que no sé de qué me hablas, mujer, cállate. No sé de qué me estás hablando, yo no conozco a ese hombre. Y por tercera vez la mujer le dice: si hasta tu forma de hablar te delata, tú eres uno. Hermanos, no podemos esconder que somos cristianos. Se nota, se delata.
nuestra forma de hablar, cómo somos. Y Pedro allí dice que maldiciendo, negando a Jesús, no conozco a Jesús de nada. Y el gallo cantó. Y él sale y llora amargamente. ¿Qué le ha pasado a Pedro? No es el mismo. Ahora está en un entorno hostil. No son un grupo alrededor de una fogata. Estamos hablando de miles de personas y muchos de ellos enemigos. Ahí hay sacerdotes, hay escribas, hay fariseos, hay saduceos. No sé a ti cómo te suena esto, pero a mí me resulta lo más absurdo que se pueda decir, que los enemigos de Dios, de la cruz de Cristo, sean los sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley, los fariseos, los saduceos, o sea, toda la casta religiosa, todos los que se supone que tendrían que ser los más espirituales, y resulta que son los principales enemigos de la causa de Dios, de la causa de Cristo. ¿Cómo se puede comprender eso? Es muy difícil de entenderlo. ¿Cómo puede ser que personas que conocen la Biblia, que tienen a Dios todo el día en sus bocas, que ofrecen sacrificios y ofrendas y cantan salmos y alabanzas a Dios, cómo puede ser que sean los principales enemigos de la verdad de Dios? ¡Qué gran misterio! Pero siempre ocurrió así. A lo largo de toda la historia de la Iglesia ocurrió lo mismo. Hubo tiempos muy oscuros en la Iglesia donde el gobierno de la Iglesia era lo más corrupto que había sobre la tierra, peor que los reyes y que la gente que eran incrédulos. Y aún en tiempos mejores del Evangelio, también la corrupción está detrás de una falsa apariencia. Como dice la Biblia, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esa es la realidad. Pedro sabe que lo que él está hablando pone sus propias vidas en peligro, pero él no se calla. Y no solo en la predicación, ahora ante el tribunal, ahora vamos a leer cómo le responde. ¿Con qué autoridad hace esto? Ahora vamos a escuchar lo que Pedro responde. ¿Qué le ha pasado a Pedro? ¿De dónde saca el valor? Bueno, seguramente la clave está en el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. El apóstol Pablo va a decir en una ocasión, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. El Señor es el que nos da la fortaleza. Seguro que tienes algún cuadro con un versículo que habla de fortaleza, que habla de la fuerza que Dios nos da, porque nos gustan esos versículos, nos animan. Sabemos que no dependemos de nuestros propios recursos, de nuestro propio valor. Muchos nos podemos mirar y decir, pero si yo soy un cobarde, ¿cómo podría enfrentarme? ¿Cómo podría decir esto? ¿Cómo podría predicar? Pero es que no importa lo que tú seas, lo que importa es que Dios está contigo. Moisés era un cobarde, pero no lo digo así con menosprecio, porque cualquiera de nosotros, en la piel de Moisés ya me hubiese gustado a mí ver qué hubiésemos hecho cuando Dios le dice a Moisés, deja la comodidad de tu hogar y tu trabajo cómodo, tu seguridad de tu casita, deja todo eso y ahora te vas a Egipto, te presentas delante de Faraón, el hombre más poderoso que hay en la tierra, y le dices, deja ir a este pueblo, a mi pueblo, porque Dios me lo ha dicho, déjalos ir, te lo ordeno. Cuando Moisés escuchó eso, imagínate su cara, se debió poner blanco, amarillo, de todos los colores. Y tenemos ahí, ¿no? Empieza a ponerle pegas. Pero Señor, ¿pero cómo voy a ir? ¿Pero quién soy yo? Pero Faraón no me va a escuchar y el pueblo no me van a reconocer como líder. Pero, ¿ves? Diles que yo... Sí, pero es que no me van a creer, es que... Pero es que no eres tú, Moisés. Dios le dijo, ¿ves? Porque yo estaré contigo. No importa lo que nosotros seamos, lo que importa es que Dios esté contigo. Y tenemos un encargo, predicar la palabra de Dios tal cual es, sin omitir nada.
Tenemos el encargo de Dios de perseverar en estas cosas. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué podríamos hacer si no? Ahí está Pedro, un sencillo pescador galileo, ante todo el Sanedrín. ¿Te puedes imaginar la escena? 71 personas de la más alta élite del pueblo judío. Ahí están todos los que mandan. El sumo sacerdote con sus barbas, el gorro aquel tan así llamativo, sus vestiduras, todos los otros sacerdotes con sus báculos. Los guardias del templo están vigilando toda la escena. Ahí están los saduceos con sus vestiduras esplendorosas, son la clase social más alta. Todos con ojos acusadores, todos están ahí, su atención puesta sobre un insignificante pescador de Galilea. Ahí está Pedro, rodeado de todos esos lobos, sin piedad ninguna. ¿Qué hubiese hecho yo cuando me miran y con una voz autoritaria y amenazante y todo? Y ¿tú con qué autoridad os creéis que hacéis estas cosas? ¿En el nombre de quién hacéis esto? ¿Quién os habéis creído que sois vosotros? Y ahí está Pedro. Me parece que más de uno habría dicho, ay, es que perdonadme, no sé lo que, no sé cómo se me ocurrió, no hagáis caso, tened piedad de nosotros. No sé lo que hubiésemos dicho en el lugar de Pedro. Confío que hubiésemos hablado igual que él, porque si tenemos el Espíritu Santo, entonces tenemos el valor, tenemos la fuerza, la fortaleza. De hecho, el mismo Jesús lo prometió, que cuando nos pregunten, el Espíritu Santo nos va a dar la respuesta. Lo dice en Mateo capítulo 13, lo prometió Jesús. Mateo 13, 11. Y respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. No, pero esto no era lo que quería. ¿Cuál? Es un versículo que dice... Es un versículo que dice que el Espíritu Santo os dará lo que tenéis que decir en cada momento. Bueno, seguramente os suena. Y si no, lo podemos buscar, es igual. Era solo una referencia, no tiene más. Jesús lo prometió. Y cuando os pregunten, el Espíritu Santo os dará las palabras que tenéis que decir, la respuesta. A Pedro le acaban de preguntar, ¿tú con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué potestad? ¿En qué nombre hacéis esto? Y este hombre insignificante ante todos estos poderosos responde. Versículo 8. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Wow! Me quito el sombrero ante Pedro. No estoy exaltando al hombre, porque quien está haciendo eso es Dios. Pero Pedro tenía que escoger qué iba a decir ese día. Hace unos meses escogió negar a Jesús, que no le conocía de nada. Hoy escogió obedecer a Dios, dejarse llevar por el poder del Espíritu Santo. Y si tú tratas de imaginar la escena, está
en uno de los recintos del templo, majestuosos, imponentes, rodeado por los 71 hombres del Sanedrín. Eso tenía que intimidar, aunque no fueras tú el que iba a ser juzgado. Estar ante la presencia de todos esos tipos, con su prepotencia, con sus aires de superioridad, y tú allí en medio que no eres nadie, yo no sé cómo le salieron las palabras a Pedro, pero ¿y qué respuesta les da? Increíble. Si no supiese lo que hay detrás de todo esto, diría, no puede ser, esto es increíble, esto no puede ser. Pero claro, hemos leído que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, pero fíjate, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, comienza muy cortésmente, comienza muy educadamente y sigue educadamente, pero diciendo la verdad. Y la verdad ofende. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y me imagino a Pedro mirándole a los ojos al sumo sacerdote, a quien vosotros matasteis. Lucas 12:12. A quien vosotros matasteis. Lucas 12:12, lo de que el Espíritu Santo pondrá en vuestra boca lo que tenéis que decir. ¿Te imaginas a Pedro mirándole a los ojos a todos aquellos? Para nada acongojado, para nada temeroso. Porque cuando tú sabes que estás hablando la verdad, cuando tú sabes que estás diciendo lo que Dios quiere que digas, te da igual lo que los demás piensen de ti. Cuando tú sabes que estás en el centro de la voluntad de Dios, en ese lugar experimentas la paz más grande que existe. Aunque estés como Pedro, rodeado de lobos rapaces. El Señor les dijo, yo os envío en medio de lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño. Y ahí está Pedro, una ovejita rodeada de una manada de 71 lobos hambrientos, violentos y crueles, pero Pedro está tranquilo. Me lo imagino como Daniel en el foso de los leones. Le daba igual. Tan tranquilo, pero diciendo la verdad. A quien vosotros matasteis. Me imagino también, casi que puedo oír el ruido de los dientes chirriando de los sacerdotes y toda esta gente. Pero fíjate que dice algo más, Pedro, a quien vosotros matasteis, ¿y qué dice? Y quien Dios resucitó de los muertos. Por Él, por Cristo, este hombre está sano. No es por nosotros, como ya dijo en su predicación. Es por Dios, por Cristo, a quien vosotros crucificasteis, pero resucitó. Y Dios le levantó de los muertos, Él resucitó. Yo me imagino, intento imaginármelo, porque es que es tan difícil poderte meter en la mente de estas personas. ¿Qué creen? ¿Cómo piensan? Como le dijo Jesús a aquel intérprete de la ley, ¿cómo lo interpretas tú? Es que es tan extraño que alguien que se sabe la Biblia de memoria no sea capaz de escuchar la voz de Dios y se quede con su propia deducción, con su propio mensaje. A mí me cuesta tanto de entender que alguien que se sepa versículos y lleve años leyendo la Biblia, y como estos que se sabían libros enteros de memoria, y cuando alguien viene y les presenta la verdad de las Escrituras y les dice, pero Cristo murió, pero estaba escrito. ¿Y qué piensan ellos? Ellos están en lo suyo. No puede ser, el Mesías no podía morir.
El Mesías no puede sufrir, pero está escrito, mira lo que dijo Isaías, mira lo que dice en el Salmo, mira lo que dijo Jeremías, mira lo que dice... No. No puede ser que el Mesías sufriese y muriese. Vaya. Cuando la palabra de Dios te habla, ¿por qué no la recibes? ¿Por qué no escuchas la verdad? ¿Prefieres vivir en tu mentira? No lo puedo entender. No puedo entender que alguien escoja vivir en una mentira. Cuando Jesús le dice a los suyos, a sus apóstoles, y vosotros también queréis marcharos, marcharos. Y claro, ¿a dónde iban a ir después de conocer a Jesús? Después de que tú has conocido que Jesús es la verdad, ¿a dónde te vas? Y ahí responden, ¿no? Y, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cambiarías las palabras de vida eterna de Jesús por qué? ¿Por otra religión? ¿Por filosofías de hombres? ¿Por tus propias convicciones que tú sabes que no son nada? Pero siempre nos va a chocar lo increíble de algunos hombres que estén dispuestos a seguir estando ciegos, a seguir engañándose y prefieran negar la verdad y seguir creyendo una mentira. Pues no tiene mucho sentido, pero tristemente esto siempre ocurre. ¿Vosotros con qué potestad y en el nombre de quién hacéis esto? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y sigue. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué le acaba de decir Pedro? ¿Sabéis que ha citado el Salmo 118, versículo 22? Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Estaba profetizado. Y Pedro les dice, vosotros sois los protagonistas de esta profecía. Cristo es la cabeza del ángulo, la piedra principal del ángulo. Los edificadores, cuando edifican, parten de una piedra. Esa es la que marca todo el resto de la construcción. Está en un ángulo, de una esquina va a salir toda la construcción, todo el edificio. Y resulta que a veces el edificador considera las piedras que tiene y hay una que dice, no, esta no me sirve y la desecha. Y al final toma aquella que él cree que es la mejor para que sea la guía que sirva para edificar todo el edificio. Y resulta que estaba profetizado que los líderes de Israel iban a desechar, los edificadores, los líderes de Israel, iban a desechar la piedra que Dios les había dado para poder ser el fundamento de todo. Bueno, pero el caso es que vosotros la habéis desechado, pero Dios no. La piedra que desechasteis se ha convertido en la principal piedra del ángulo. Y Pedro les está diciendo esto a toda la élite del mundo de poder y religioso de Israel. Y les dice este versículo que es uno de los versículos más hermosos para predicar el Evangelio. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sin duda, sin ninguna duda, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. No era el Pedro de hace un año atrás, de hace 2 años atrás. Eso siempre me alienta, saber que no importa lo que nosotros éramos, sino lo que Dios hace con nosotros. Pedro era un hombre con sus manías, con sus problemas, con su temperamento, pero cómo Dios lo moldeó y hizo de él el pastor que Jesús
aquel día cuando le pregunta 3 veces ¿me amas? Y le ordena pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, ahora es ese hombre. Dios nos coge tal como éramos, el barro en las manos del alfarero, y Él nos moldea según su idea que tiene sobre nosotros, según su creatividad, según lo que Él quiere. Solo que, bueno, ten en cuenta que tienes que dejarte moldear. Deja que el Señor te transforme, te use. Deja que el Espíritu Santo te llene. Es un mandamiento, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora nos estamos llenando del Espíritu Santo porque estamos atentos a su voz, estamos escuchando su palabra. Tenemos que seguir por ese camino para que, como dijo el apóstol, el profeta Juan el Bautista, yo mengüe y Él crezca. Cristo tiene que crecer en nuestras vidas. Tenemos que llegar a ese punto en el que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tenemos que rebosar de la palabra de Dios por todos los poros de nuestra piel. Cuando abres la boca, tiene que salir la Biblia, la palabra de Dios por todas partes, en toda circunstancia, en todo momento. Aunque a algunos les moleste, siempre va a haber un Caifás, un saduceo, un fariseo por ahí. Siempre va a haber gente que se van a sentir agredidos cuando la palabra de Dios hable. Pero no podemos callar, la palabra de Dios es la verdad. Y solamente la gente creerá si se les predica el Evangelio de verdad, el Evangelio eterno, como estábamos hablando ayer al estudiar Apocalipsis. Tenemos un tremendo reto en nuestras manos porque los tiempos que nos tocan vivir son difíciles y confusos. Algunos dirán, bueno, pero cada tiempo tuvo su peculiaridad, la dificultad siempre estuvo. No, hombre, claro, imagínate lo difícil para Pedro predicar el Evangelio en estas circunstancias. Cuando tiene toda la cúpula del gobierno y de la religión en su contra. Yo me pongo en la piel de Pedro y hasta a lo mejor algún día tienes tus propias dudas y piensas, a ver si estoy equivocado. ¿Realmente puede ser que yo tenga la razón y que todos estos hombres eminentes, sabios, el sumo sacerdote, lo escogió Dios? Están haciendo lo que Dios dijo que hiciesen. ¿Seré yo el que está equivocado? ¿Se me habrá ido la cabeza? ¿Estaré loco? ¿Estaré creyendo una quimera ahí que me pienso yo aquí que... No sé si Pedro tenía esas dudas, pero hubiesen sido totalmente razonables. Porque tenía el mundo en contra. Y van a sentir en sus propias carnes la oposición. El próximo martes, hoy no, pero el próximo martes vamos a ver la segunda parte de este pasaje, porque ellos han respondido y han respondido lo que el Señor quería que hiciesen, y el próximo día veremos la reacción de todos estos. ¿Qué les dijeron? Bueno, venga, no pasa nada, marchaos y olvidemos el tema. No, ya lo leeremos el próximo día. Y seguiremos sacando enseñanza para esto. Pero por hoy lo vamos a dejar ahí. Creo que el Señor nos ha hablado. Es importante que nos quedemos con ese mensaje, con lo que Dios nos ha querido decir. Dios te ha dicho algo y la riqueza de su palabra es que a uno le ha dicho una cosa y a otro le ha dicho otra. O sea, Dios ha tratado contigo, así que recibe esa palabra en tu corazón y medita en ella y deja que el Espíritu Santo siga tratando en tu vida. Nos vamos a despedir aquí de los hermanos que están en el directo en Facebook. Hermanos, os emplazo para mañana miércoles. Si Dios nos lo permite, a las 8 de la tarde nos volvemos a ver para seguir estudiando la palabra de Dios. Necesitaremos mañana volver a comer de la palabra, así que ahí estaremos a las 8. Un abrazo, hasta mañana. Y los demás...